damos la bienvenida a esta conferencia de prensa convocada por el Tribunal Permanente de los Pueblos para dar a conocer las conclusiones de la audiencia temática intitulada Violencia contra las y los trabajadores. Quiero en primer lugar presentar a las organizaciones aquí presentes. Se encuentra compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, del Frente Auténtico de Trabajo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, del Grupo Tacuba, de la Alianza de Trabajadores de la Salud, de la Universidad Obrera de México, del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media y Superior, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, del Comité Carlos Sinué Cuevas Mejía y de la Central Unitaria de Trabajadores. Desde luego también, no sé si omití a alguien que haya faltado. Bien, por lo demás, presentar aquí a quienes estamos al frente. Se encuentra con nosotros el doctor Andrés Barrera. Él es garante del Tribunal Permanente de los Pueblos. Él es profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Andrés. Se encuentra el compañero Humberto Montes de Oca. Él es secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nuestro compañero Juan Melchor, de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de Michoacán. Compañero Lenin González, del Frente Auténtico de Trabajo de la UNT, y su servidor Víctor Enrique Favela, de la Comisión de Acción Política del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, de la Unión Nacional de Trabajadores. El formato de este evento será leer el boletín de prensa, lo hará nuestro compañero Humberto Montes de Oca. Posteriormente habrá algunas rondas complementarias de intervenciones. Abriríamos una ronda de preguntas y respuestas a los medios y con eso estaríamos concluyendo esta conferencia de prensa. Entonces, si no tienen inconveniente, empezamos. Por favor, Humberto. Bien, vamos a dar lectura al boletín de prensa del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, audiencia temática, violencia contra las y los trabajadores. El Tribunal Permanente de los Pueblos es el tribunal ético y de conciencia más antiguo y prestigioso del mundo. La historia del Tribunal Permanente de los Pueblos comienza en el Tribunal Russell-Sartre, que se encargó de enjuiciar al gobierno de los Estados Unidos por los crímenes de guerra cometidos en Vietnam. A partir de esta primera sesión de los trabajos del Tribunal Internacional continuaron en una serie de juicios a los Estados-nación. Uno de los objetivos fundamentales del Tribunal Permanente de los Pueblos es hacer visibles las violaciones a los derechos humanos y colectivos a partir de las propias políticas implementadas por los gobiernos y grandes empresas transnacionales. En octubre del 2011, el Tribunal Permanente de los Pueblos comenzó oficialmente los trabajos en nuestro país. El capítulo México lleva por título Libre Comercio, Violencia y Derechos de los Pueblos, y sesionará de manera ininterrumpida hasta el 2014, fecha en la que el Tribunal Permanente de los Pueblos dará su veredicto sobre la situación mexicana. El tribunal se compone por 7 audiencias temáticas, que son guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, migración, refugio y desplazamiento forzoso, feminicidio y violencia de género, violencia contra los trabajadores, violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía, devastación ambiental y derechos de los pueblos, y desinformación, censura y violencia contra los comunicadores. Los pasados días 31 de mayo, 1 y 2 de junio en la Ciudad de México se llevó a cabo la audiencia Violencia contra las y los trabajadores, donde diversas organizaciones sociales, sindicales, grupos de abogados en defensa de los derechos humanos y laborales presentamos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos la situación de vulneración, omisión, criminalización, represión, persecución, encarcelamiento que sufrimos los trabajadores mexicanos.
Para esta audiencia contamos con la presencia de destacadas figuras internacionales, entre académicos, defensores de los derechos humanos y abogados especialistas en derecho internacional, como son Alejandro Teitelbaum, abogado de Argentina; Nora Cortiñas, fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina; Graciela D'Aleo, defensora de derechos humanos de Argentina; Gil Borenjir, abogado de Australia; Eder Ferreira, abogado de Brasil; Antonio Priguán Solé de España, además de la secretaria técnica del Tribunal Permanente, Simona Fraudatari. De esta sesión, los jurados del Tribunal Permanente dieron a conocer un primer dictamen, en el cual se denuncia y condena la política de libre comercio que ha seguido el gobierno mexicano, política que el tribunal califica como contraria a la dignidad humana, pues esta es la principal responsable del desmantelamiento de la industria nacional, la precarización de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores y sus familias, además de las violaciones sistemáticas e impunes de las empresas y gobiernos a las leyes nacionales y convenios internacionales en materia laboral. El dictamen que presenta el Tribunal Permanente de los Pueblos está dividido en 5 puntos de exposición, que son: introducción, contexto general de la violencia en México; 3, contexto histórico de la vulneración de los derechos de los trabajadores; 4, implicaciones de la inexistencia generalizada de un salario digno; 5, la situación actual de vulneración de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es importante destacar que las violaciones a los derechos de los trabajadores que registra el Tribunal Permanente en este dictamen son las mismas que traerá consigo la aprobación de la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo del Ejecutivo mexicano. El Tribunal Permanente de los Pueblos condena la violación de derechos fundamentales de los trabajadores, como son el derecho al trabajo, la libertad sindical, la contratación colectiva, el derecho a la jubilación y o pensión, los derechos de las mujeres y la falta de acceso a la justicia, es decir, la impunidad. El Tribunal Permanente hace referencia a diversos casos donde la violación de derechos resulta inaudita. Un caso representativo de las consecuencias de la privatización de los servicios públicos, de la práctica de la criminalización contra los trabajadores y del ataque al contrato colectivo, es la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro, que trajo consigo el despido injustificado de más de 44,000 trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Menciona el tribunal que uno de los aspectos de mayor preocupación, más allá de las violaciones, es que en todos los casos que presentados se vio un uso desmedido de la fuerza pública como mecanismo de control, además del papel de las supuestas dependencias de Procuración de Justicia, como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo, las cuales son utilizadas para perjuicio de los trabajadores. Entre los casos valorados por el Tribunal Permanente se encuentra el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, que resiste contra la privatización de la educación pública y libra una larga y cruenta batalla contra el cacicazgo de la líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el de Esther Gordillo. El asesinato industrial del caso Pasta de Conchos. La batalla por la estabilidad laboral contra los despidos injustificados y la subcontratación o outsourcing de los trabajadores de Atento, el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, los trabajadores de Constructores y Canalizadores S.A., el Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal y la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, quienes además han sido perseguidos por crear un sindicato independiente al seno del corporativo Sindicato Petrolero. Los que resisten defienden la libertad sindical, como los trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de Atento, del Sindicato Minero, las trabajadoras de Avon y Mujeres DF y del Instituto de Educación Media Superior, que denuncian la violación a los derechos de las mujeres, entre muchas otras organizaciones. A partir de todos los casos presentados al tribunal, este acredita la violación al artículo 123 de la Constitución mexicana, la Ley Federal del Trabajo y diversos convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, como son el 87, referente a la libertad sindical, el 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, el 100, respecto a la desigualdad de remuneración de hombres y mujeres, el 111, sobre la no discriminación,
el 138 de la edad mínima, referido a la abolición del trabajo infantil, 29 y 105, que versa sobre el trabajo forzoso, 131 del salario mínimo, 45, 89 y 103 de trabajo de mujeres, el primero 30, 43, 47, 49, 453 y la recomendación 116 sobre la jornada máxima del trabajo, el 31, 97, 151 y 161 sobre la seguridad e higiene en el trabajo, el 135 de la representación de los trabajadores, el 183 sobre la protección de la maternidad, el 184 sobre la seguridad y la salud en la agricultura, la recomendación 21 sobre el tiempo libre, el 102, 118 y 157 de la seguridad social, al igual que los convenios y recomendaciones relativos al derecho al trabajo, convenio 122 sobre política del empleo y 158 sobre terminación de las relaciones del trabajo, y recomendaciones 122 sobre la política de empleo y 169 de 1984 con disposiciones complementarias sobre el mismo tema. El Tribunal Permanente de los Pueblos reconoce en leyes mexicanas como la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 constitucional un carácter pionero y ejemplar, ya que los contenidos de estas leyes procuran garantizar un conjunto de derechos al trabajador, como es el derecho a la libre asociación, la huelga, las prestaciones de ley, la estabilidad laboral, contratación colectiva, etc. Y la defensa misma del trabajador, como dice el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. El trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quienes lo prestan y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Por último, el Tribunal Permanente condena a 1. Al Estado mexicano en sus 3 niveles de organización política, federal, estatal y local, y de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, y en particular a quienes han ocupado la presidencia y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los últimos 30 años por haber diseñado y aplicado el modelo de relaciones laborales que se ha descrito. 2. Al Estado mexicano por el empleo sistemático de políticas represivas que afectan a los trabajadores y a la población, toda que se refleja en las prácticas, entre otras, de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, feminicidio y la criminalización de la protesta social. Condena a quienes, careciendo de una representatividad acreditada por procedimientos democráticos, lucran personalmente mediante la representación simulada de los trabajadores o mediante su condición de dirigentes perpetuos de los sindicatos corporativos y contribuyen de manera arbitraria a la violación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Condena a las empresas públicas y privadas y a las entidades mencionadas responsables de las vulneraciones de los derechos tal como se aprueba en los hechos denunciados. Empresas como Pemex, Mexicana de Aviación, Avon Cosméticos S.A., Atento, Constructores y Canalizadores S.A., Industria Minera México, Ajusto S.A., Eliabra, antes Milsa, Secretaría de Seguridad Pública Federal, CONALEP, DF, Instituto de Mujeres, DF, Luz y Fuerza del Centro, 5. Condena a las empresas nacionales y transnacionales que basan en la sobreexplotación extrema de los trabajadores de México, como sucede en tantos otros países, el aumento de sus beneficios hasta niveles moralmente repugnantes. Por último, informamos que el próximo martes 30 de octubre, la audiencia de desinformación, censura y violencia contra los comunicadores del Tribunal Permanente de los Pueblos se llevará a efecto en una presentación en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en las que participaremos algunos grupos obreros denunciando la criminalización, censura y omisión que se realiza desde los medios de comunicación a las luchas de los trabajadores mexicanos. Fraternalmente, México Distrito Federal, lunes 8 de octubre del 2012, Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, audiencia violencia contra las y los trabajadores. Buenos días a todos y a todas.
Profesor Juan Melchor Román, de la sección 18 del CENTE Michoacán, su servidor. Bueno, nosotros como coordinadora de entrada lo que planteamos es que estas condenas que se hacen al gobierno federal y a sus diversas instituciones son en un carácter que esperamos así fue, así es. Nosotros entendemos que la violencia contra los trabajadores y la población se reproduce día a día. Estas condenas, en todo caso, lo que nos ayudan es para seguir pugnando porque esto no se siga dando a través de las instituciones del gobierno, pero también nos alientan a seguirnos organizando. Nosotros quisiéramos decir que, bueno, estas resoluciones se toman previo al fraude electoral, previo a la imposición, y se toman también en el marco de una jornada amplia de lucha de la coordinadora, que pugnamos por la defensa de la educación pública, pero que en este momento nosotros, al estar enjuiciando al Bester Gordillo, para lo que nos sirve el asunto es para evidenciar esta política de los sindicatos corporativos, pero también nos muestra como una disidencia organizada y fuerte. En ese sentido, bueno, lo que queremos plantear aquí es que en este mes nuevamente el Bester Gordillo va a congraciarse con el gobierno que viene en el Congreso Nacional que están convocando para los días 18, 19 y 20 de octubre en Baja California Sur, el Comité Nacional. Lo que van a desarrollar es cómo se institucionaliza, se legaliza la nueva agresión hacia los trabajadores, es decir, van a discutir cómo acompañan la reforma laboral que ya está aprobada en una parte en la Cámara y que, bueno, en una segunda parte se está discutiendo en el Senado. El Bester Gordillo lo que va a hacer ahí en su farmacia de Congreso, en su farsa de Congreso, es cómo acompaña al nuevo gobierno en esta nueva agresión. Lo que nosotros queremos decir es que, aparte de las resoluciones que toma el tribunal, que son muy importantes para nosotros, que sacan el problema del país, es decir, lo muestran ante otros países, ante otros estados nacionales, y que eso ya no sirve mucho, pero lo que también planteamos es cómo vamos a convocar desde hoy a organizarnos. Nosotros en Michoacán, por ejemplo, desde el día 2 de octubre, 3 y 4, hicimos muchas actividades allá en función de la oposición a la reforma laboral que estaba discutiéndose en la Cámara de Diputados. Al saber que esta se aprueba en lo general, nosotros tomamos acciones que van, nosotros creemos, de la mano de las resoluciones del tribunal. Bloqueamos el puerto de Lázaro Cárdenas, todas las casetas de cobro de las autopistas, y realizamos varias actividades. En todo caso, lo que estamos planteando es el llamamiento a todos los sectores a no permitir que la reforma laboral se concrete. Y ahora que se está discutiendo también ya el asunto de la privatización ya completa de Pemex, que también sería parte de la violencia contra los trabajadores y el pueblo, si esto se concreta, necesariamente el país se va a convertir en un país de régimen tributario, es decir, los impuestos van a ser mayores. Al no haber ya una parte de la riqueza distribuida al pueblo, va a ser el asunto de la carga tributaria, y que también se refleja como violencia institucionalizada contra nosotros. Entonces, aparte de estas resoluciones, nosotros lo que planteamos es esta convocatoria amplia a que veamos cómo nos organizamos para oponernos a todo esto y lograr en los hechos seguir defendiendo nuestros derechos. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, el comentario va en el sentido de que es el trabajo que se comenzó a realizar en la audiencia de trabajadores, de documentar todas estas acciones del Estado mexicano, en particular en contra de la clase trabajadora. Bueno, pues creo que es un trabajo muy importante porque sienta las bases para poder seguir no solo documentando, sino uniendo fuerzas para enfrentar la embestida neoliberal del gobierno mexicano, ¿no? Creo que es interesante la lectura del documento, los testimonios que se han presentado, porque nos van dando una idea de por dónde va caminando nuestro país, ¿no? Las luchas simplemente por ejercer derechos que ya tenemos ganados, por hacer valer cosas que están en las leyes y en los convenios internacionales, se convierte en algo prácticamente imposible, ¿no?
la modificación, lo que está pasando ahora con la reforma laboral, la propuesta de reforma laboral, bueno, pues tiene una explicación, o tiene un vínculo muy estrecho con lo que se está documentando en la audiencia de trabajadores, ¿no? En lo que se ha trabajado en la audiencia de trabajadores se va dando, se va explicando cómo desde hace 30 años se vienen precarizando las condiciones de trabajo, se vienen privatizando sectores estratégicos para la economía mexicana, y cómo, y si entendemos esto, bueno, pues entendemos que esta propuesta de reforma laboral es otro paso más hacia la precarización todavía más fuerte de las condiciones de trabajo de los mexicanos, ¿no? Nosotros, el Frente Auténtico del Trabajo presentó el caso de las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Que es un caso muy complicado, porque desde las juntas de conciliación y arbitraje y la propia Secretaría del Trabajo pues se operan todas estas mutilaciones de derechos de los trabajadores, ¿no? Desde el negar el registro sindical a organizaciones independientes como los compañeros de la UNTIP, hasta mantener con argumentos legales el Bester Gordillo a costa de cualquier cosa, ¿no? Es en las juntas de conciliación donde también a los trabajadores, bueno, pues se les impide acceder a la justicia, se les impide pelear por su trabajo, se les impide pelear por las reinstalaciones en caso de que sean despedidos injustificadamente. Es en las juntas donde se frena la formación de sindicatos democráticos, donde se mantiene a los charros con el control de los trabajadores. Y bueno, es en las juntas donde se había comenzado a operar todas estas propuestas de reforma a la ley que ahora están en la Cámara de Senadores, ¿no? El outsourcing, la implementación del outsourcing en las empresas, bueno, viene de las juntas. El contratismo de protección viene también de las juntas de conciliación y arbitraje, también el utilizar los juicios, limitar los pagos que se hacen en los juicios cuando los trabajadores ganan, también ya se opera en las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Entonces, bueno, lo que quisimos nosotros mostrar en este caso de las juntas de conciliación fue eso, ¿no? Cómo los propios instrumentos que debieran impartir justicia pues se utilizan para ir implementando las políticas neoliberales y para ir precarizando mucho más las condiciones de trabajo de las y los mexicanos. Bueno, pues como uno de los garantes de los 8 garantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, quisiera explicar algunas cuestiones de marco general dentro de los cuales se inscribe el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Lo que estamos llevando a cabo es el capítulo México, es decir, estamos colocando frente a esta instancia internacional el caso del desmantelamiento del Estado mexicano como resultado del Tratado de Libre Comercio. La acusación general que el conjunto de grupos agraviados en materia laboral, en materia campesina, en materia indígena, en materia ambiental, en materia de derechos de género, en materia de terrorismo del Estado, en materia de contubernio del Estado con el control de los medios de comunicación, en general estamos argumentando que el Estado mexicano está incurriendo en un delito de lesa humanidad que le lleva a cometer crímenes de Estado. Crímenes de Estado es el tema central del que se ha ocupado el Tribunal Permanente de los Pueblos durante 50 años, y el crimen que está cometiendo es el de desvío de poder. Estamos acusando al Estado mexicano de utilizar toda su fuerza económica, todo su poder económico, todo su poder político y todo su poder cultural en favor de grupos privados, de grupos particulares. No lo pone en favor de la sociedad, sino de grupos muy restringidos, 30 familias que dominan la economía y la política nacional, en favor de un grupo cerrado de políticos que organizan fraudes electorales y que, además de colocar todo el poder del Estado en favor de grupos particulares, se dedica a dañar los intereses generales de los trabajadores, los intereses generales de la economía, los intereses generales de la industria, los intereses generales de las riquezas nacionales, los intereses generales de las mujeres, los intereses generales de todo el pueblo de México.
actúa en favor de lo particular, en contra del interés general, y a esto le añade como culminación del desvío de poder una acción de diseño de ingeniería constitucional, como está llevando ahora a cabo con la reforma laboral, y de diseño de ingeniería institucional que impida sistemáticamente el acceso del pueblo a la justicia. De manera que mediante este torcimiento completo de las funciones del Estado puede sencillamente criminalizar cualquier tipo de protesta social. Entonces, esto es a lo que le llamamos desvío de poder, y este hecho es el que redunda en los 100.000 muertos de la guerra contra el narcotráfico. Es el único país del mundo en donde se han cometido 3 fraudes electorales, ¿no?, sin que haya ningún tipo de justicia, y todos los crímenes adicionales que se suman en contra de dirigentes sociales y en contra de movimientos sociales. Esto lo estamos colocando frente a este tribunal internacional porque adicionalmente el gobierno mexicano es quien más dinero gasta en generar una imagen falsa de lo que ocurre en la nación y en el país en el ámbito internacional. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un instrumento del pueblo de México para romper el cerco informativo que existe en el mundo en torno de nuestra problemática. Otro punto muy importante que hay que señalar es que entonces todos los grupos, la audiencia laboral junto con las otras audiencias que ha señalado el compañero del ESME, vamos a colocar la demanda general en contra del gobierno mexicano en 2014. A mediados de año de 2014 termina este tribunal, es decir, estamos en un proceso de acopio de pruebas, de documentación y de realización de audiencias temáticas parciales que van sumando la documentación, la demostración del caso, rumbo a la audiencia final general que ocurrirá a mediados de 2014. En ese sentido, faltan 6 audiencias temáticas que se llevarán a cabo a lo largo de 2013 y de 2014, antes, digamos, de llegar a esta audiencia final. Como la primera audiencia, la más precoz, fue la audiencia del trabajo, evidentemente han quedado fuera muchos temas muy importantes, por ejemplo, la situación del trabajo infantil en nuestro país, por ejemplo, la situación del trabajo en las maquiladoras. Cuando ocurrió esto no había ocurrido la reforma laboral. La reforma laboral tiene la intención de abrir y llevar a cabo una serie de atrocidades que además comienzan a ir en retroceso en el planeta. En China popular, digamos que era el núcleo de la mano de obra barata en todo el planeta, el núcleo de la violación de los derechos de los trabajadores. En China popular esto terminó. Los salarios, después de una ola masiva de huelgas y de suicidios en China popular, el Estado chino ha decidido comenzar a subir el salario. Y la lucha sindical se ha desatado en todo el mundo. Lo que está ocurriendo en nuestro país es una contrarreforma histórica, profunda, que va en contra de todas las tendencias de regulación laboral que están ocurriendo en el mundo. Entonces, es de esperarse que en nuestro país la situación se va a agravar extraordinariamente, y este tribunal va a estar ahí justamente para observar y para acompañar todos los derechos de los trabajadores, y para que se sepa exactamente en el mundo la calidad del maltrato y de los niveles de superexplotación que están incurriendo sobre los trabajadores mexicanos. Esto es, digamos, como prensa es muy importante que lo sepan para que le puedan dar seguimiento a los trabajos en general del Tribunal Permanente de los Pueblos. Gracias, Andrés. Yo también quiero hacer unos comentarios. Bueno, yo quisiera subrayar lo oportuno que resulta en estos momentos en que, digamos, estamos librando la madre de todas las batallas, porque bueno, hay las agendas, las luchas que son muy conocidas, como nuestros compañeros mexicanos electricistas, mineros, mexicanas. Hay otras luchas menos visibles, pero también no por ello menos importantes. Pero la lucha en donde estamos todos
finalmente es la lucha por evitar que se implante esta contrarreforma laboral. Entonces yo creo que en este momento es muy oportuno. Tiene un año que empezaron estos trabajos, en octubre del 2011, y haber dado a conocer esta ahorita yo creo que es muy importante porque se suma, como bien lo dice Andrés, a los esfuerzos que se vienen haciendo desde muchos espacios, desde muchos ángulos, con un objetivo que es denunciar la política de Estado en contra de los trabajadores mexicanos, que hoy busca legitimar, legalizar cosas que algunas ya se vienen haciendo, pero que están en la ilegalidad con esta pretendida reforma laboral. Y bien, si no salimos todavía de esta, bueno, hay escenarios que se vienen, ya se está anunciando nuevamente la cuestión de la reforma energética, donde van por todo, la seguridad social, que también va a afectar a los trabajadores, y el asunto fiscal, que también en el doble papel de trabajadores y de causantes nos va a impactar de seguir dejando que estas gentes impunemente lo hagan. Por eso yo creo que sí es importante subrayar que este esfuerzo del tribunal y de haber decidido, que tristemente hay que decirlo, México se lo gana a pulso, haber escogido aquí que fuera el capítulo de México, obedece a toda la situación de afectación a los derechos de los ciudadanos, no es casualidad. Han estado en muchos países que diríamos, ¿a poco nos comparamos con ellos? Pues sí, tristemente sí. Y bueno, por eso están aquí, van a estar hasta el 2014, no es cualquier tiempo, son 3 años, del 2011 al 2014. Y efectivamente decidieron, por alguna razón, empezar con el tema de los trabajadores. Bueno, compartir con ustedes que el TPP, el Tribunal Permanente de los Pueblos, tiene su competencia. No hay que olvidar que existe otro TPP, que es el Tratado Transpacífico Comercial, que es un megatratado comercial mucho más grande que el TLC, de 12 países, de todos los países de la cuenca del Pacífico, en donde ya México, Japón y Canadá fueron aceptados. Falta que el Senado lo ratifique. Y pues aquí se habla que el origen del capítulo se llama Libre Comercio, Violencia y Derechos de los Pueblos, y no nada más es lo que pasó hace 20 años con el TLC, sino lo que viene. Esto no se ha detenido. Entonces tenemos que detenernos muy bien, porque ahí vienen también cuestiones muy delicadas, muy graves, que solamente los gobiernos están negociando, y ahí van muy avanzadas estas negociaciones. México está, digamos, como observador, no puede opinar, pero sí le están implantando cosas, y cuando se suba, si es que Peña Nieto avala lo que ya empezó Calderón y que lo anunció en Los Cabos, en el G20 Obama, dando la bienvenida a México porque ya estaban en el TPP, pues ya está todo armado y es otra profundización en contra de los derechos de los trabajadores. Pero no todo es negro, compañeros y compañeras. También decir que la semana pasada, el viernes particularmente, fueron derogados los criterios que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje había implantado en octubre de 2011, en donde prácticamente fue ya la reforma laboral ya de facto para el Distrito Federal, en una junta que depende de un gobierno de izquierda, que es lo más triste y lamentable. Viendo ya venir que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia para que se revisara si era inconstitucional, bueno, decidieron de urgencia del presidente de la Junta, Ramón Montaño Cuadra, convocar, y por una votación dividida de 16 a 13, en donde estuvieron de acuerdo los sindicatos, todos, incluidos los charros y corporativos y el gobierno, echarla para atrás, con el voto en contra de los patrones que ya lo venían implantando. Donde es lo mismo, esta reforma del PAN estaba ya aplicada desde octubre, hubo alrededor de 12 o 15 amparos, pero todos habían sido sobreseídos, y entonces estaban prácticamente ya aplicando todo lo que viene en la reforma del PAN, ya se estaba aplicando desde octubre. Por lo tanto, yo digo, como quiera hay que celebrarlo, porque fue un esfuerzo también casi de un año, que después de varias de las organizaciones que aquí estamos, de sumar en un espacio muy amplio y muy plural, con la CROM, por ejemplo, ahí también participando, y ya se echaron abajo, aunque dicen que también es porque quieren ajustarlo a como que la reforma laboral, pero por lo pronto ya se logró esto que se buscó, que es derogar o quitar estos criterios aquí en el Distrito Federal. Y bueno, para un país en donde la tasa de sindicalización es del 5% y en donde el 90% de los contratos son de protección patronal, bueno, por eso es muy importante, es una bocanada de oxígeno estos resolutivos, que esperamos sean útiles en esta lucha de resistencia, pero para que pasemos también a generar mejores condiciones, no nada más estar resistiendo, sino también pasar a la ofensiva. Por mi parte serían los comentarios, y está el compañero Humberto. Sí, bueno, para nosotros
la importancia de este dictamen tiene que ver con la necesidad de romper el cerco informativo. La dispersión del conocimiento, un diagnóstico integrado de lo que ocurre en el país, es uno de los obstáculos también para articular una respuesta integral de las organizaciones que venimos siendo agraviadas por la política de Estado en diferentes temas que han sido enunciados en las diferentes audiencias del tribunal. De tal manera que para nosotros el tribunal se convierte primero en la posibilidad de romper con ese cerco informativo, de hacer una denuncia a nivel internacional en contra de la política del Estado mexicano. Este dictamen va a tener una amplia difusión a nivel nacional e internacional. Lo vamos a llevar a diferentes instancias, a diferentes organismos, a diferentes centrales de trabajadores, para hacer la más amplia difusión de la política represiva de criminalización del Estado mexicano. En segundo lugar, a nivel nacional, nos permite observar cuál es la política que transgrede la propia Constitución y el marco legal mexicano. Ya prácticamente estamos observando que en el dictamen se juzga al Estado mexicano como violador de su propio marco jurídico constitucional y de leyes federales. Entonces eso es importante porque, como se ha dicho aquí, el Estado utiliza todo el poder de las instituciones de impartición de justicia, de seguridad pública, del propio poder legislativo para afianzar la dominación de los monopolios de las empresas transnacionales y de los intereses del capital financiero. Es prácticamente un Estado servidor, ¿no? Es un Estado de servidumbre al capital internacional, pasando por encima de la legalidad, pasando por encima de los derechos humanos, pasando por encima de los convenios internacionales, y eso es lo que nosotros queremos visibilizar ante la comunidad internacional y la opinión pública nacional. Tercer aspecto es que para nosotros el tribunal nos permite ir construyendo una red de articulación de movimientos sociales que en el pasado inmediato no teníamos una comunicación, no teníamos contacto, no conocíamos la problemática de otros sectores. Es decir, nosotros estamos actuando como movimientos sociales desde una lógica muy sectorial, muy propia, muy particular, y no tenemos una visión integral del conflicto. Creo que las audiencias del tribunal, y en particular esta sobre el tema de la violencia en contra de las y los trabajadores, nos permite, digamos, integrar un pensamiento común que nos permite también articular una acción común. Eso es, digamos, uno de los propósitos fundamentales de este tribunal, para que nos pueda servir a las organizaciones nacionales, digamos, en la integración de un programa común de lucha a nivel nacional, que aborde todas estas cuestiones violatorias a nuestros derechos sociales y humanos y que nos permita tener también una articulación para un plan de acción común. En lo que se refiere al dictamen de la política del Estado mexicano referente a lo laboral, pues hoy estamos viendo cómo esta política que se condena precisamente en el dictamen de este Tribunal Permanente de los Pueblos se quiere ahora institucionalizar y legalizar mediante una reforma a la Ley Federal del Trabajo, acabando con el artículo 123, con el derecho de huelga, con la contratación colectiva, con el derecho a la libertad de asociación, la libertad sindical. Y bueno, entonces esta condena tiene una importancia mayor, porque digamos que es la condena anticipada a algo que se nos puede imponer por la vía de la manipulación mediática y del mayoriteo fraudulento del PAN, el PRI, el Partido Verde Ecologista y el PANAL. Entonces va a servir de mucho si es que logran pasar, que nosotros tenemos que hacer todo porque no pase, para acudir a las instancias internacionales a reclamar el cumplimiento de los convenios internacionales que tiene suscritos el Estado mexicano. Me parece también que nos ayuda a brindar la solidaridad entre distintos trabajadores de distintos sectores, de distinta problemática,
y que nos permite actuar en común en contra de estas políticas de Estado. Por último, nos parece que para nosotros será importante entregar este dictamen en una actividad que vamos a tener el día jueves 11 de octubre, que es la fecha en que conmemoramos 3 años de digna resistencia electricista. Vamos a acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, seguramente para entonces tendremos el engrose del amparo que nos fue concedido en contra de un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que daba por terminadas y cancelado, terminadas las relaciones obrero-patronales y cancelado el contrato colectivo de trabajo del SME, y también se pronunciaba anticipadamente y indebidamente en contra de la posibilidad del patrón sustituto. Entonces, aquí vamos a evidenciar que este tipo de instancias de supuesta impartición de justicia, de conciliación entre los factores de la producción, son en realidad instrumentos de opresión del Estado mexicano en contra de los derechos de los trabajadores. Lo vamos a presentar ahí, lo vamos a llevar a otras instancias, como decía en un principio, y creemos que esto nos puede ayudar mucho a hacer conciencia del verdadero rostro opresivo del Estado mexicano, que, como se ha dicho, se lava la cara permanentemente, invierte miles de millones de pesos en aparecer como un Estado defensor de los derechos humanos, respetuoso de la legalidad, de los convenios internacionales, cuando en realidad en los hechos, ocultados por la manipulación mediática, se está perjudicando, oprimiendo y masacrando a los trabajadores mexicanos.